Estudio la maestría en Educación con orientación en Innovación y Tecnología Educativa en la materia de Ontología de la Educación. El presente trabajo es para hacer una conclusión del tema la globalización en la educación. Empecemos. Empecemos con este tema y con esta frase que dice: en una manera pasible puedes sacudir al mundo. Gandhi. Esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué es globalización? Misma que se define como proceso económico, tecnológico, social y cultural que consiste en la creciente de comunicación entre los distintos países del mundo, tratando de unificar sus mercados, sociedades, cultura, política y educación. Tal vez este sea un término con diversos significados, sin embargo, donde podemos tener un término conciso es basándonos en este último. Así es, la globalización en la educación. ¿Qué es la globalización en la educación? En la época contemporánea, esta es la forma de enfrentar un nuevo desafío, el de lograr una educación a escala global para abarcar las necesidades de movilidad de talentos existentes en la actualidad. Por ello, al hablar de globalización en la educación, se busca transmitir la idea de generar una educación global, enseñando habilidades y conocimientos de utilidad, no solo en un entorno local, sino también mundial. Es por eso que se han tomado en cuenta diferentes estrategias que traspasan fronteras y que nos ayudan a crecer una forma educativa rompiendo límites y expandiendo el aprendizaje a través de todos los rincones del mundo. Teniendo en cuenta estos puntos, demos paso a las siguientes preguntas que nos ayudarán a analizar este tema. Para empezar este análisis tenemos el primer cuestionamiento, que es: ¿cuál es el impacto que tiene la globalización en la educación? La globalización ha traído grandes consecuencias en la educación, haciendo referencia a la falta de herramientas que han tenido para que los rubros académicos y para atender las necesidades educativas, específicamente en las TICs, las cuales no están al alcance de todos los niveles educativos. En lo que representa México o lo que respecta a México, existe un gran porcentaje de desigualdad en este ámbito, muy difícil de alcanzar en comparación con otros países. Actualmente nos encontramos en una sociedad y en un contexto donde la tecnología es la principal herramienta educativa, misma que está en constante actualización a nivel global. Es ahí donde nuestro país entra en desventaja, pero siempre trata de alcanzar y estar a la vanguardia lo más cerca posible. A decir verdad, con la información antes mencionada, la globalización impacta de forma interesante en la educación, principalmente en dos factores: el factor económico y el factor estructural. Por consiguiente, se puede sintetizar que la dimensión económica actúa de una manera potencial en los ámbitos de educación escolarizada, y citando a Valdés en su trabajo se retoma la siguiente frase: las escuelas crean y recrean formas de conciencia que permiten el mantenimiento de control social sin que los grupos dominantes tengan necesidad de recurrir a mecanismos manifiestos de dominación. Teniendo esto en consideración, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la toma de decisiones por parte del gobierno mexicano en materia de educación? Pues bien, existen diversas organizaciones y corporaciones económicas representadas por diferentes agencias internacionales, las cuales emiten y dan apoyo al sector educativo a nivel global, siendo estas el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como OCDE, la Organización Mundial del Comercio OMC, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de Desarrollo Económico, Comisión Económica para América Latina, siendo estos los que apoyan al sector educativo a dar el flujo económico y así poder enfrentar los retos que se tienen en el ámbito educativo en estos días. Pasamos a nuestra siguiente pregunta, que dice:
¿Consideras que el sistema educativo mexicano responde a los objetivos educativos globales? Explica tu respuesta, por qué sí o por qué no. Considero que actualmente sí podría ser que tenga todos los objetivos educativos globales. Refiriéndonos a pasadas administraciones y poniéndolas en contraste con la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sistema educativo nacional ha generado respuesta ante los objetivos educativos globales que se han presentado por parte de diversos organismos internacionales, tales como la gestión de proyectos, estrategias que se han desarrollado para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De manera prospectiva, se actualizó la Estrategia Nacional para la Agenda 2030 en México, en la cual plantea diferentes coordenadas para entender de mejor manera la ruta que deseamos para el futuro de nuestro país y nuestro planeta. El siguiente objetivo que plantea esta agenda es la educación de calidad, y la cual consiste en garantizar la enseñanza inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Para concluir, este objetivo se han puesto en práctica 9 puntos, los cuales son: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, fomentar y expandir la educación en la primera infancia, asegurar la excelencia de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional, mejorar la infraestructura y equipamiento de los espacios educativos, fomentar la profesionalización de los docentes, analizar la deserción escolar y finalmente analizar el sector educativo y el campo laboral. Como se puede ver, sí se han considerado diferentes puntos para generar calidad de vida y educación a nuestro país y estar en pro de la educación global. Finalmente, ¿en qué podría mejorar el sistema educativo mexicano? Esta pregunta es bastante difícil, pero viendo el caso en Finlandia, que es uno de los países más exitosos como se pudo analizar en este curso, se comprende que la parte básica está en un pequeño triángulo que se complementa, que es profesores, alumnos y padres de familia. Por otro lado, teniendo en consideración que la preparación de los profesores está enfocada en la enseñanza, la felicidad, el querer aprender y ser competitivos en su ámbito profesional, además de tener en consideración en lo mejor para los educandos, y no se enfoca en los exámenes, y se enfoca más en que el alumno se inquiete, pregunte y se interese por lo que quiere aprender. Como lo hizo Finlandia hace muchos años, considero que el principal cambio y enfoque que debe de haber es en los profesores, el prepararlos para tener mejores profesores calificados que aporten lo mejor a los alumnos y se reestructure su formación. Por otra parte, los valores son idóneos por los alumnos, es decir, el transmitir de forma correcta la educación a través de estos valores, como lo son el compromiso, el entusiasmo, la responsabilidad y disciplina. En otras palabras, atender el magisterio desde el punto de incitar o mejorar el sentimiento y la emoción para transmitir el conocimiento. Otro punto podría ser la inversión educativa para materiales e infraestructura que apoyen el aprendizaje de todos los alumnos y no distinguir entre clases sociales. Y finalmente, dejar de lado la típica frase: el que no tranza no avanza y el gandaya no batalla. Es decir, evitar la corrupción en la educación para mejorar la ética. Gracias.